Bueno, en cuanto podemos ir haciendo la presentación en torno Dale, a lo personal, si querés, mientras Pau nos facilita la presentación de las preguntas, ¿te parece? dale, Jao, arranquemos. Buenísimo. Bueno, para los que están recién tomando contacto con el espacio, con la propuesta y con el taller, les contamos en primera persona, mi nombre es Javier Flor, pero dentro de un proceso de identidad hay toda una transferencia de conocimiento y me conocen más en el ambiente como Jao. Soy locutor, soy artista plástico, soy educador y comunicador, y en este sentido también tengo que remarcar, soy afrochaqueño y por consiguiente hay un espacio el cual formamos con la Negra Margosa, quien participa también de esta propuesta. Y desde hace un par de años atrás venimos trabajando con la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, acompañando procesos por medio de talleres, propuestas educativas y también exposiciones, trabajando en efemérides, a lo largo y a lo ancho de la provincia, que entendemos no fue, digamos, a gran escala la participación, porque, bueno, requiere de todo un proceso, ¿no? Y lo vamos haciendo como también de espacio. Pero en esta propuesta les invitamos a reflexionar en torno a algunas prácticas, algunos conceptos, algunos términos, para empezar un proceso de desarme que es lo que lo hacíamos en términos de lo presencial, ¿no? Talleres que efectuábamos tanto para nivel superior como nivel secundario, primario e inicial. Y en esta oportunidad lo que vamos a abordar es justamente algunos términos, algunos conceptos, para dimensionar por dónde podemos empezar a plantear materiales didácticos que nos ayuden justamente a enfatizar y a poner en valor la presencia de la mano a acercarse con este contenido que desde la subsecretaría se está haciendo este esfuerzo enorme y entendemos es una de las tantas instancias que vamos a transitar juntos y juntas. Y también está con nosotros Cami. Cami, ¿te querés presentar? Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Rinaldi. Yo soy profesora en letras con Jao y con Claudio Margosa. Venimos trabajando en forma colectiva y comunitaria desde el 2016 sobre lo que tiene que ser y estar relacionado con esta construcción de las historias otras, ahora nombradas así, antes los invisibilizados o aquellos negados de esta construcción pluricultural que tenemos, asentada en nuestras raíces, pero negados en nuestros papeles históricos. Entonces, la idea es construir, poder construir con ustedes estos modos alternativos de ir configurando eh, una, una serie de acontecimientos fundantes de nuestra historia nacional que no deja fuera a nadie y que realmente sea representativa de los rostros y los ojos de nuestros alumnos y alumnas, y así de esa forma seguir construyendo derechos y sobre todo seguir promocionando esta configuración de un sujeto crítico que pretendemos en nuestros estudiantes. Y bueno, la idea es justamente discutir fuentes, discutir únicas versiones. Cuando las voces suenan como muy alto y estridentes, uno desconfía de otras voces que suenan más bajito, y esas voces alternativas son aquellas a las que apostamos, las voces de la oralidad, que siempre van en contra o a contrapelo de las voces escritas, hegemónicas, que se imponen, imponen los que ganan, de revertir un poco este proceso de construcción única, speech único de la historia, ¿no?
Totalmente. Le vamos, hacemos esta pequeña acción, Cami, con respecto a la alternativa, si en el caso eventual sucediera algo con este link, con esta, ¿podés hacer esa descripción, porfa, para los que van ingresando? Sí, por favor, eh, ese es, ese es la presentación de Jao Pao. A todos los que nos están escuchando ahora, hay un formulario que le pedimos a todos que se inscriban y pongan ahí, asienten sus datos, sobre todo correo electrónico, en el caso de que tengamos que abandonar esta sala, ya que por la experiencia de la reunión anterior, como era un link público, se filtraron y tuvimos que Sí, hacer, lamentar. claro, que migrar a otra sala de Meet, pero con los que realmente estaban interesados en participar, pero eso nos llevó un tiempo. Entonces, para evitar eso, les pedimos a todos tener la precaución de estar inscritos en esta solicitud del formulario que figura ahí. Y mandaremos por correo en el caso de que surja algo, mandaremos por correo el link de la nueva sala. Exactamente. Para no perder la continuidad del desarrollo de lo que queremos compartirles en este hermoso quilombo. Sí. Pau, ¿pudiste al final? Porque veo que entraste de nuevo en la presentación. Ahí chequeando mientras le damos tiempo a los que van ingresando, que entendemos que son varios. No, otra vez. Es el mismo dejado. Sí. Bueno, contarles para aquellos que estuvieron en la presentación del taller anterior, y si entraron tarde, bueno, y para aquellos que están entrando en esta sección, en este taller, contarles de que antes de ingresar al primer taller, he recibido una solicitud en Facebook de una amiga en Facebook, la acepté y automáticamente me empezó a escribir, ¿no? Y muy alertada, muy preocupada, me manifestó de que, bueno, en una escuela en Resistencia, y pareciera ser como adrede, me dice, necesito comunicarme con vos para poder charlar y poder hablar sobre una situación que le está pasando a unos niños, a un niño en particular que sufrió la discriminación en una escuela, y que tanto los docentes como los padres, sus compañeros y los directivos no tomaron carta en el asunto y no reaccionaron ante tal hecho, ¿no? Entendemos que también eso está naturalizado y despierta determinada apatía, ¿no? Y también poca sensibilidad para la situación que estaba pasando ese niño en esa circunstancia. Pero la cuestión es que me siguió hablando minutos antes de ingresar a la sala anterior y me decía de que, bueno, que por favor, si pudiéramos visitar y, bueno, y hablar con los docentes. El niño después sufrió violencia física, o sea, pasó a otra instancia la discriminación y reforzó, digamos, con esta violencia física. Le rompieron la bici y le amenazaron, también le amenazaron a sus hermanitos. Entonces digo, parece adrede y no es casualidad que iniciando taller como el que estamos por plantear con ustedes, se haga foco y el prisma de distinguir lo que es la naturalidad de la violencia o de la discriminación dentro del contexto escolar, empiece a tomar relevancia y se empiece efectivamente a hacer foco en eso, ¿no? A poder distinguir lo que es la naturalidad de la discriminación dentro del contexto escolar y cómo se resuelve, cómo se gestiona la solución de tal situación. La cuestión es que, bueno, contarles eso, digo, porque no son casos aislados, no son casos fortuitos, sino que hay una sistematicidad en la situación y es estructural. Y entonces lo que nosotros nos vemos es preocupados, pero al mismo tiempo nos estamos ocupando de establecer criterios, de poder hacer un abordaje criterioso,
con marcos que nos permitan entender cómo se fogonea, cómo nace, cómo se irriga este tipo de prácticas en términos estructurales, pero al mismo tiempo cómo plantear soluciones o empezar a ver alternativas posibles de solucionar desde el ámbito educativo, y tanto aquellos que están en proceso o en culminación de formación para profesor inicial, los que son de primario y secundario, y entendemos que son actores de tremendas responsabilidades y son claves en estos tipos de procesos y de abordaje. Así que nada, simplemente darles esta experiencia porque nos vemos no solamente que preocupados, sino que también ocupados, y desde esta subsecretaría, con el equipo técnico, se viene trabajando fuertemente en poder hacer ese tipo de abordaje. Bueno, ahora que ya tenemos la posibilidad de visualizar el inicio de la actividad, entendiendo que ya estamos en hora y está la sala ya atenta y dispuesta, ¿querés que comencemos, Cami? ¿Te parece? Dale, sí. Bueno, los que vienen de la otra charla tuvieron la oportunidad de preguntarse junto con nosotros sobre estas como reflexiones personales que hacíamos cada uno de nosotros desde nuestras propias experiencias escolares, por supuesto tan disímiles y tan dispares como pueden ser las experiencias de Jao y Claudia respecto de la mía. Pero bueno, quizás cada uno de ustedes pueda sumar también su propia reflexión en primera persona, que es lo que tratamos de buscar siempre, ¿no? Facilitar o conciliar estos caminos tan disímiles que pudimos haber tenido en nuestras formaciones, pero proyectándonos ya a nuestras prácticas docentes efectivas o futuras o tempranas. Y bueno, Jao, no sé si te parece que empieces vos a hacer las preguntas. Sí, para comenzar, al margen de que ya están expuestas las preguntas y es visible para todos, sí me gustaría que nos puedan contar, ¿no? En términos de tus momentos escolares, o sea, cuando pasaron los momentos escolares, ¿qué les contaron? ¿Qué retos históricos en términos a los próceres ustedes recibieron? Si nos pueden, o si pueden contarnos el micro abierto, pero nos gustaría hacer esa primera aproximación e interactuar, que nos cuenten, los leemos, les leemos y también los escuchamos, que nos cuenten qué próceres ustedes recibieron en su inicio de escolaridad y por qué ustedes creen que solamente estaban esos y no otros, y por qué desconocen otros. Pero en principio, poder hacer ese tipo de intercambio. ¿Qué próceres ustedes recuerdan de su proceso escolar, tanto de inicial como del primario, o del secundario también, por supuesto, ¿no? Pero que nos puedan contar. Digo, este tiempo es como para poder interactuar y más luego poder empezar también a... Sí. Jao, sumemos en esto que enseñaron, sino también por los roles que jugamos en las celebraciones patrias. A ver, dependiendo de cómo nos veían nuestros maestros, nuestros docentes, con qué roles nos Asignaban. tomaban notable. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Bien, Exactamente. Que nos cuenten, les leemos y los escuchamos. Si quieren tomar la palabra y cuéntenos qué roles les asignaban y cómo se sentían ustedes. Digo, para un 25 de mayo, por ejemplo, o para un 9 de julio, ¿no? O para esta fecha también que se fue dando transformaciones, que es el Día de la Interculturalidad y de la diversidad cultural también, en ese orden, diga, de la diversidad cultural, exactamente. Pero los queremos escuchar y también los queremos leer qué roles les asignaban y cómo se sentían,
para nosotros es clave para poder continuar esto. Bueno, ahí ya nos están escribiendo. Dice Nahuel, uno de los próceres... Sí, léelo. Sale, uno de los próceres más trabajados en la escuela, recuerdo a Sarmiento, como ejemplo a seguir. Es decir, si ibas a todos los días a la escuela, eras un Sarmiento, por ejemplo. Pero no solo se decía en la escuela, sino también en la familia. ¿Sí? Bueno. A mí me decían sarmientista, porque yo nunca faltaba a la escuela. Yo me enfermaba los fines de semana para ir a la escuela, por ejemplo. Bueno, es una de las tantas experiencias, ¿no?, que uno va acumulando y hoy en perspectiva recuerda eso. No sé quién más quiere escribirnos o quiere tomar la palabra, contarnos. Sí, yo creo que también en los actos, por ejemplo, en las representaciones a las cuales mencionabas, eh, creo que la mayoría quería ser el caballero, la dama antigua, y bueno, y no quería ser el negrito que vendía o el aborigen, que bueno, que también podía estar ahí en esa escena. Sí, no querían ser porque justamente después se lo ridiculizaba. Se reían de ellos, bueno, y todo esto, ¿no? ¿Alguien más de los que está en la sala coincide? ¿Tiene la misma experiencia? Bueno, dice Jolly, yo por mi color de piel me asignaban la mulata con las empanadas, pero no de dama antigua hasta que mi madre se oponía, se oponía, exactamente. Exacto, bien. Bueno, ahí estamos como recuperando y refrescando también, ¿no? Sí. Ven contra esto que nosotros venimos arrastrando y que de alguna manera también marca nuestro hacer docente, por lo menos por las cosas que nosotros no queremos repetir con nuestros estudiantes. Claro, ahí como nos dice Katia Opao, que dice la vestimenta de la época también denotaba a qué grupo pertenecía cada persona, por supuesto. Bueno, pero también sobre eso, Jao, vos y Claudia me desasnaron y desasnaron a muchos sobre cómo se representaba a los negros que participaban. Sí, bueno, en ese sentido uno empieza a configurar también lo que es la otredad, ¿no? Si uno puede mirar desde esa perspectiva, cómo estaba representada esta otredad y cómo estaba construida esta otredad. Este sujeto que pertenece y que después más adelante vamos a ver en otras filminas, en otros paños, que no pertenecía, ni siquiera era sujeto de derecho para esa época, y a lo largo del tiempo también fue arrastrando ese tipo de estigma y ese tipo de configuraciones. Esos elementos que hoy entendemos estaban vistos desde desde una estructura blanca, ¿no? Nosotros hoy ponemos hincapié y en relevancia cuando hablamos de las figuras colonizadoras blancas, ¿no? No estamos hablando del color blanco, sino de cómo se pensaba, cómo se estructuraba a un determinado grupo social y qué rol también se le designaba, porque también se tenía esa potestad. E insisto, se sigue insistiendo en esa potestad de designarle algún tipo de rol, ¿no? Esa otredad que no pertenece a los valores de los que consideramos buenos o positivos, ¿no? Entonces, por eso mismo tenemos esos recuerdos y esas sensaciones de por qué no queríamos o por qué no teníamos una asociación empática con ese tipo de representaciones. Y es muy importante empezar a recuperar esa experiencia, porque esa misma experiencia es la que los niños de hoy, las niñas y los niños de hoy, en los espacios educativos, vuelven a recuperar
y a reproducir también, ¿no? Ese tipo de práctica y de configuración de la otredad. Y es importante hacer foco en esto porque es cómo vamos a identificar qué es lo que queremos modificar. Y después vamos a ir viendo cómo modificar. Pero en principio es un poco conectar con estas experiencias, con estas sensaciones, con estas emociones, para poder identificar el problema que vamos a después abordar soluciones posibles. Y bueno, a medida que vamos siguiendo esta conversación, queremos también hacer hincapié en esto que estos mensajes, ¿no?, de los que hablaba cuando se configura esta otredad, estos mensajes moralizantes sobre la civilización blanca y la indígena y afro, que configuran como dos polos muy opuestos, y remarcando esto de los valores tanto positivos como negativos. Todo aquello que esté asociado a la negritud, todo aquello que esté asociado a lo indígena, siempre tiene una carga o peyorativa o negativa o no deseable. Entonces, desde ese enfoque es que se atacó, que se sigue insistiendo en el ataque a desmoralizar a las personas y a la historia afroargentina en particular. Ahora bien, ¿qué argumentos Ahora no esos? te olvides, Sí, ya, sí, Cami, te escucho. no nos olvidemos que los libros usados históricamente tuvieron siempre un objetivo y un fin, y los que se pusieron a circular mayormente en determinadas épocas respondían a modelos de Estado que se trataba de instaurar o sostener para ir construyendo esto que se dio en llamar Estado argentino, incipiente nación, digamos. Entonces, los discursos de la historia siempre fueron funcionales a los modelos de Estado que se trataban de sostener o de implantar, sobre todo en un vasto territorio como era en la República Argentina. O sea, nuestro territorio tenía no solo disímiles paisajes, sino múltiples comunidades, empezando por los indígenas y los originarios, que Sí, y estaban que y las comunidades afro que fueron traídas esclavizadas. sí, y que de alguna manera, digamos, expresa en ese momento, se jugó una suerte o se jugaba una suerte de, a ver, de roles y categorías que permitían que el sujeto esclavizado, aún en un sistema esclavista, pudiera pensarse en la posibilidad libre, y para eso se fomentó fuertemente todas las campañas, se libró esta suerte de en estos espacios yo puedo redimir mi libertad o puedo conseguir mi libertad. Y es ahí también como no se reconoce en la historia oficial, y este relato que marca que Cami tiene mucho que ver con cómo se construye a futuro, ¿no?, esta identidad blanca, esta identidad europea, con la cual estaba más en conjunción los intereses de la época con los intereses que ellos querían mantener también como sistema privilegiado. No, no en vano, no, se sigue sosteniendo en la Constitución Nacional Argentina, en el artículo 25, el fomento, ¿no?, a la inmigración europea, y tiene que ver con esto. Y quiero conectar justamente ese artículo con lo que sucede con el Código Negro de 1600 en Francia. Recordemos que fue una de las primeras, de los polos prácticamente esclavistas que ha arreglado, o sea, que ha arreglado comercio de esclavizados, de sujetos extraídos, indígenas de África, de diferentes partes, y que ha servido de producto, de comercialización. Eran productos, no eran ni siquiera para la época, y después de 1800 todavía los esclavizados, aquellos secuestrados de África, no estaban configurados como sujetos, solamente eran cosas que se podían rotular con una cuestión monetaria y sacar provecho para tal fin, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se construyen estas imágenes de los esclavizados y esclavizadas? Bueno, es pensar un poco en esos elementos, ¿no?, que identifican a los zambos, a los pardos, y todas estas categorías socioculturales para la época, en conjunción también, en connivencia, porque eran dos estructuras
que estaban vinculadas fuertemente, que es la Iglesia y la parte del Estado, del gobierno, para el momento tenían objetivos comunes y trabajaban en pos de eso, ¿no? De categorizar a los sujetos y que se persigue inclusive en la actualidad la mixtura de hoy tenemos en nuestro haber, estamos confeccionando un enorme documento para hacer una denuncia pública, porque un diario argentino, justamente una plataforma digital, ha hecho una publicación realmente desafortunada, entendiendo de los procesos que se están haciendo en Argentina para reivindicar la presencia afrodescendiente. Pero bueno, retomando un poco, planteando con los elementos que entendemos que nos ayudan a identificar la presencia afroargentina, contarles de que, bueno, estos sujetos que, como decíamos al principio y en esta interacción, estaban pensados solamente, primero que eran hombres, segundo que eran blancos, europeos, que tenían una categoría social, que tenían determinados atributos y cualidades. Hoy emerge por la resistencia y por la lucha de las comunidades, enorme presencia y los incalculables aportes que ha hecho la afroargentinidad o los africanos esclavizados y afrodescendientes de la época para librar diferentes batallas. Entre ellas, por ejemplo, está María Remedios del Valle. Pero ayudémonos a pensar, ¿no? Ayudémonos a pensar desde otras ópticas y a reflexionar los enfoques. Cami, ¿te parece si compartimos algunos pensadores que nos ayuden a consignar estos principios? Aunque van a escuchar, digamos, estos pensadores o estos teóricos que aprovechamos nosotros para urdir nuestra red de teóricos para construir un andamiaje de explicación sobre cómo interpretamos los discursos de la historia. Pau, si podemos pasar a la próxima diapositiva. Este señor, que es Juan Ángel Magariños de Morentín, fue un profesor, investigador y un especialista en semiótica que nos aporta el concepto de discurso. Pasamos a la próxima y entonces ahí vemos el concepto, por fin. El concepto de discurso que propone Magariños. Pau, la próxima. El concepto que nos propone Juan Ángel es un concepto que nosotros tendríamos que tomarlo en términos muy amplios. Pensemos en discurso como en todos los elementos simbólicos, icónicos, semánticos que nos rodean y que cobran una significación porque son significados a partir de que nosotros como seres sociales construimos esas significaciones y tienen un peso dentro de nuestras comunidades por el nivel de trascendencia que cobran esas significaciones, tanto históricas como sociales. Entonces, los que nos propone como concepto de discurso, Magariños de Morentín, nos ubica dentro de específicamente nuestro rol docente. Nosotros construimos discurso todo el tiempo, construimos discurso con nuestros estudiantes y construimos discurso para nuestros estudiantes. Y eso nos lleva a un nivel de responsabilidad mayor. No solo somos los adultos que manejamos, recortamos, seleccionamos la información y los modos en los que contamos los acontecimientos de la historia, sino que con ese acto, que es un acto ideológico, es un acto cultural, es un acto de voluntad propia, y de profundo convencimiento, también estamos incidiendo en la construcción de la identidad de nuestros estudiantes. Y eso tiene un valor mayor y agregado a toda esta envergadura y esta dimensión social de la construcción de conocimiento que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Todo discurso es una puesta en funcionamiento de un escenario comunicativo. Y nosotros tenemos que atribuirle la significación
suficiente a nuestros estudiantes de ser parte integrante, colaboradores y partes afectadas directa o indirectamente de nuestras elecciones y nuestras selecciones. Entonces, no podemos olvidarnos que estamos en asimetría porque somos quienes tenemos experiencia y tenemos la capacidad de discriminar esta información y saber qué le damos o qué no le damos, sino que además de este escenario asimétrico, tenemos que garantizar incluirlos en nuestros discursos. Pasamos a la próxima diapo. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo engarzamos este concepto con el concepto que nos ofrece Moscovici, que nos plantea el concepto de representación social. Pasamos al próximo. El concepto de representación social está más vinculado con una dimensión psicológica, psicosocial, si se quiere. Porque las representaciones sociales son como constructos o son como modelos de interpretar y explicar la realidad. Y son como pequeñas réplicas en pequeño o en compartimentado de toda esta información que se ofrece en nuestro universo general. Entonces, cuando engarzamos el concepto de discurso con el de representación social, vemos ahí esto de ir naturalizando informaciones o modos de construir explicaciones. Y seguimos acá involucrados en develar qué es lo que subyace en esos discursos que hemos naturalizado de los libros de historia, en los que han dejado afuera a gran parte de la población, justamente a la mayoría, y han juntado fuerzas para justificar que venimos de unos pocos, venimos de aquellos que vinieron de afuera, de los pocos que vinieron de afuera, europeos, respecto a la mayoría indígena, la mayoría esclavizada, y no terminamos de comprender cómo historias, ¿sí? Pasamos a la próxima diapositiva, por sí. Siguiendo con esto de las representaciones sociales del modelo en miniatura, de ir comprendiendo y compartimentando tanto la información como la explicación del mundo que nos rodea. Más que importante de la religión, digamos, que sostienen y sujetan inmerso en una sociedad. Y esto tiene que ver con, pasamos a la próxima diapo, que tiene que ver con esta significación que asume el sujeto en los procesos de socialización dentro de una comunidad. Estos procesos que transita el sujeto, según Milmagné, que es un psicólogo argentino, a partir del cual se construye esta visión del sujeto, el sujeto como parte de, o como fundado en los discursos, ni está definido por nada, con discursos. Por esa razón se sujeta, tiene que ver y pasa fundamentalmente por el lenguaje. Y cuando nosotros decimos lenguaje, decimos disculpe, ¿me escuchan bien o no? Justamente te quería interrumpir para... Estamos teniendo para escucharte, Cami. Muy despacio, no sé si ajustar tu volumen
Y también me parece que la señal no te estás jugando una buena pasada porque se entrecorta mucho. Bueno, a ver si ahí me escuchan mejor. Ahí está, ¿Ahí me ahí escuchan está mejor mucho o no? mejor, ahí está mucho mejor, ahí está mucho mejor. Bueno, entonces, lo que les decía es que cuando nosotros referimos a sujeto, discurso, inevitablemente estamos planteando en el lenguaje. Y si nosotros construimos un sujeto a través de un discurso, usando un lenguaje, mostrándole una historia que no lo contiene, que lo excluye, depositando en la construcción identitaria de nuestros estudiantes. ¿Cómo van a entenderse luego la construcción nacional fuera desde el momento cero de la construcción de ese estado? A eso vamos cuando sobre qué fuentes usamos para contar la historia, desde qué versión y desde qué perspectiva. Sí, y Si pasamos, haciendo más aportes y abonando, entendiendo de que a Cami se le corta bastante el audio, capaz que le damos un poquito y abonando esta idea que está describiendo Cami con estos autores, también digo, el relato sirve para configurar una historia única, sino también para dejar fuera los valores positivos o los valores que incluyen a la diversidad cultural que entendemos se forjó desde diferentes ámbitos, de diferentes enfoques, ya mucho antes de la Constitución argentina, en la Constitución propiamente de la Argentina y en la postconstitución, obviamente que eso después se ve vehiculizado en los espacios escolares. Entonces pensar a este sujeto fuera de estos entes reguladores como es curso, lo que vamos a ver entonces en un niño, en un sujeto, y es la experiencia que cada uno tenemos, es que no nos vemos representados, por ejemplo, en un 25 de mayo, por ejemplo, en un 9 de julio, por ejemplo, en fechas que hablen de la diversidad y de la participación, cuando solo se sostiene, por ejemplo, el discurso de que existe un prócer, como si fuese que el prócer es el único capaz y está hecho para bregar, ¿no? Una historia única. Entendemos que no son procesos que abonaron ideas homogeneantes de un único discurso, y ese discurso deja por fuera la historia total prácticamente de lo que es la participación afroargentina y afrodescendiente proveniente de la trata esclavista aquí en Argentina. No sé, Cami, cómo es de tu señal y de tu volumen ahora, si pudiste recuperar algo. no sé, ahí me escuchan mejor, voy a hablar más, Ahora sí. hablo rápido. Bueno, no, lo que les decía, y siguiendo acá con el último autor del que nos valemos para configurar un poco todo esto de cómo no solo pensar destinatarios, sino cómo pensamos nuestras fuentes y a nuestra propia experiencia como constructores de discursos. eh, Echeverría es un chileno, un filósofo chileno, que plantea la concepción de la ontología del lenguaje. Esto significa que todos nosotros somos lenguaje y leemos lenguaje cuando leemos a los demás. Entonces, el trabajo de profunda comprensión del otro tiene que pasar por los discursos que leemos en los demás. Me viene a la cabeza estos tres otros que siempre planteo yo, de Maritza Montero, de una psicóloga social comunitaria venezolana, que planteaba tres clases
de otros, un otro que es distinto que yo, pero que es una amenaza. Y como amenaza, lo niego, lo rechazo. Un otro que es un complemento de quién soy yo. Y ahí la mirada está puesta en lo que me falta o en lo que no tengo. Y el otro me lo completa. Sigue siendo una mirada deficitaria del otro, porque lo analizo desde quién soy yo y con una mirada prácticamente etnográfica. Discute o divide, pero desconoce el enriquecimiento de la diversidad. Y una tercera forma de mirar al otro, que es entender lo diferente, comprenderlo como tal, y eso significa respetarlo en su diferencia. El respeto a la diferencia es dificilísimo. Es tratar de llevar adelante una tarea titánica, porque significa salir de quienes somos cada uno de nosotros, que pensamos que poseemos las miradas más acertadas para explicar lo que nos sucede y a quienes nos rodean, y comprender que el otro mira distinto y me mira diferente de la misma manera. Esta mirada es la mirada cuando hablamos de que vivimos en un mundo de diferente, es la diferencia. No somos iguales. Nos trataron de homogeneizar la mirada hace mucho uniforme y no lo somos. Pasamos a la próxima diapo. Mientras que Pau nos pasa al siguiente paño, queremos presentar también a la otra compañera que es parte del equipo, a Claudia La Negra Margosa, que está por ahí. Clau, ¿querés aportar alguna otra información, algún otro dato que se sume a esta narrativa y sujeto? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, soy Claudia La Negra Margosa, formo parte de este equipo. Y bueno, lo que me parece interesante como para ir teniendo en cuenta es que se utilizan todos estos conceptos en función de la necesidad. Y la necesidad era construir un mundo, una Argentina con una mirada eurocentrista, en donde nosotros éramos pensados como la base para sostener esos privilegios. Entonces, todos estos conceptos nos ayudan en la medida de que cada uno toma y lo puede construir o no, desde una mirada intercultural, como es necesaria ahora, en este momento, en donde nos pensamos interculturales, y cuando nos pensamos interculturales tenemos que darle la voz a todas y cada una de las comunidades que construyeron la identidad de nuestro país. Entonces, todos estos conceptos que va compartiendo Cami, que nos ayudan a justamente, ¿no? Es como recuperar esa memoria de cuando estudiábamos, de dónde nos posicionamos, qué usamos, qué textos, de dónde nos valemos para la información, cómo hacemos la autocrítica necesaria, y este es un buen momento porque estamos construyendo eso, la autocrítica que es buena, que este sistema educativo monstruoso, es muy grande nuestro sistema educativo, y cómo es necesario que cada uno y cada una de los agentes puedan comprender que estamos aquí en el sistema educativo para garantizar el derecho de todos, todas y todes, y también pensar en estas diversidades de culturas, respetarlas y convidarnos. Entonces, este es un buen momento, y esto también que Cami decía, nos acordamos, ¿no?, de otras capacitaciones, cómo vemos al otro, a la otra. Es tan importante
¿sí? Porque si yo lo estoy viendo como un enemigo, como una enemiga, que me va a quitar mi lugar de confort y de privilegio, entonces voy a apuntar para someterlo, para seguir colonizando, para seguir sometiendo. Entonces, me parece tan importante este espacio en donde estamos compartiendo con docentes, con colegas, que podamos hacer esta construcción entre todos, todas y todes, y sobre todo teniendo la voz en primera persona, la comunidad o algunos, humildemente, afrochaqueños, afrochaqueñas, que podamos aportar esa otra parte de la historia y la construcción de materiales que venimos llevando adelante con la subsecretaría y con este equipo de trabajo. Así que celebro este espacio, este momento, y sigamos con este análisis, y vamos yendo con no el material después, vamos yendo con las fuentes, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes? Sí, sobre todo apoyando y abonando lo que plantea también la negra, sobre todo esto de cuál es la fuente, cuál es el relato, cuál es el tiempo en que se cuenta esa historia y quién lo cuenta. Y ahí es un poco lo que nosotros planteamos, hacer este pasaje, ¿no? Este momento es como ese pequeño puente en donde nos va a permitir pasar de la representación de un sujeto histórico en un tiempo verbal a la participación de un sujeto con derecho en la actualidad, que es recuperar y enfatizar y poner en perspectiva los derechos de aquellos afrodescendientes esclavizados de ese tiempo, pero que hoy necesitan recuperar no solamente la participación, sino también la perspectiva, hecho que el sujeto perdió en el transcurso de este tiempo con este tipo de recursos, discursos y modos de narrar. Porque no olvidemos que, digamos, todos estos componentes que estuvimos describiendo sirvieron para invisibilizar, negar, extranjerizar y homogeneizar, que no es dato menor. Entonces, todos estos mecanismos... ¿Cómo? Cosificar, fue lo primero. Y cosificar, claro, se comenzó con la cosificación desde el momento mismo en que se secuestra a sujetos indígenas de África y se los trae a estas tierras, ¿no? Entonces, también un poco desarmar este discurso de que vinieron. No vinieron, los trajeron. Primer desarme, ¿no? Punto número 1. Desarmar esa construcción del relato que es que vinieron, no vinieron. Los trajeron secuestrado en contra de su voluntad y aquí padecieron miles de vejaciones, entre las cuales está María Remedios del Valle, que no fue exenta de su época y que a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de todas estas vejaciones, constituyó uno de los mejores ejemplos de cómo los esclavizados de la época, a pesar de estar en esas condiciones, se sobrepusieron a este tipo de condiciones y de estructura y aportaron, aún en contra de esas normativas, aportaron su vida para librar batallas y que efectivamente eso se consolide como lo que hoy estamos gozando como nación argentina. Y no es un menor detalle. Y acá volvemos a recuperar, ¿no? ¿Quién relata? ¿Desde qué cosas relatamos? ¿En qué tiempo lo relatamos? ¿Y qué relatamos? ¿Y quién lo relata en la actualidad? Es muy importante que los afrodescendientes, los sujetos en primera persona, puedan contar sus historias, puedan ser tomadas como fuente, que no es un dato menor, que es lo que siempre remarcamos también con la negra Margosa. Bueno, y aquí lo que vemos también como una de las aproximaciones, por si aquellos que están en la sala no han tenido la posibilidad de conocer a Remedios del Valle, alguien que no la conozca, ¿me puede dar alguna apreciación o alguna impresión de su persona? ¿Saben quién fue, aparte de lo que describe ahí en el epígrafe de la imagen? A ver, los leemos, los escuchamos. Si de los que están en la sala saben algo de María Remedios del Valle, aparte de lo que dice ahí en
en el epígrafe de su imagen. Recibir información sobre María Remedios más de que no sea ahora en este instante. Claro, ¿Cómo, ojo, Cami? a ver, esto no es a modo de evaluar si han estudiado o no, por favor. No, 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 no. Lo que pretendemos es hacer como una revisión en nuestra memoria, un poquito más atrás, en nuestra memoria de estudiantes. Así como supimos sobre Belgrano, supimos sobre San Martín, supimos sobre Sarmiento, y a uno le queda algo siempre dando vuelta ahí de niño, ¿no? De niño, de niña. ¿Qué se acuerdan de eso? Y si se acuerdan de eso, ¿qué se acuerdan de María Remedios del Valle? De aquella época en la que ustedes estudiaron en su primaria o secundaria. Es un poco hacer una revisión en justamente en nuestra historia escolar para poder traer en el aquí y el ahora la realidad de nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer para que tengan un acercamiento a María Remedios del Valle? Si no se animan a hablar, pueden escribirlo. No. Exactamente. Y la idea, claro, la idea no es exponerlos, sino más bien compartir, enfatizar esto que estamos remarcando, ¿no? Cómo el relato se unificó y negó temáticamente la historia de los afrodescendientes. Digamos, la respuesta al no, la respuesta al desconocimiento, el resultado a priori de cómo este sistema se encargó de negar, de ocultar y de invisibilizar todas las historias de los afroargentinos, de los afrodescendientes en particular, digamos, muchos de aquellos que pusieron el cuerpo, ¿no?, para librar batallas y poner de pie y dar, digamos, la independencia de estos territorios. Nos dicen por aquí, bueno, los patriotas siempre fueron los blancos en el relato. En la escuela secundaria no la conocí, lo hice recién en la facultad. Jolly nos dice por ahí, ¿no? Por aquí nos dice Nahuel también. Hace poco supe que María Remedios del Valle, no recuerdo haberlo tratado en la escuela secundaria, es decir, que desconocía de su existencia. Sonia nos dice, hola, no recuerdo mucho, pero puede ser que la nombraron madre de la patria. Bueno, efectivamente, este reverdecer de esta memoria afroargentina tiene que ver con la reivindicación y con la lucha sostenida en el tiempo que hace ejemplo la Casa Indo-Afroamericana de la ciudad de Santa Fe, que es una de las casas matrices que tiene Argentina, que es una de las principales organizaciones que ha sostenido para poner esto, la presencia afroargentina en el territorio, en el contexto escolar. Esta casa, que es la Casa Indo-Afroamericana, logró importantes avances en ese contexto, en esa ciudad, porque revirtió un espacio que estaba pensado solamente para las dos culturas y siempre este es el mojón que da el puntapié inicial para después plantear tipos de modificaciones. Ellos pudieron lograr, con esta lucha, pudieron lograr cambiar un espacio público pensado desde el relato y desde el espacio público como el espacio de la Plaza de las Dos Culturas, a nombrarlas Plaza de las Tres Culturas, en donde ahí está justamente uno de estos valores que nosotros estamos contándoles a ustedes y estamos compartiendo, ¿no? Entonces, la importancia de recuperar la participación y el valor de esta tercer matriz cultural que tiene Argentina y que fue, de alguna manera, el bastión más importante que ha tenido para librar las batallas. Digo, María Remedios del Valle, capitana, nombrada por el general Manuel Belgrano, y queremos acá de paso a compartirles para aquellos que no lo saben, o quizás a los que estuvieron anteriormente, podamos compartirle algunos otros detalles. Brión es un escritor, ¿sí? Es un escritor argentino que en conjunto con diferentes él pudo elaborar un libro en conjunto con colaboraciones de otros espacios y que
instancias y de los aportes que esta mujer que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, que es María Remedios del Valle, nombrada por Manuel Belgrano como Madre de la Patria, reconocida por las huestes como capitana, ha librado no solamente una batalla, sino múltiples batallas, no solamente en términos de guerra, sino en términos personales, emocionales también. ¿Por qué? Porque ella se alistó para estas guerras con el propósito también de recobrar su libertad, de ganarse su libertad, en conjunto con su compañero, con su esposo y con sus 2 hijos, más un entrenado, en los cuales pierde en estas batallas. Y es aquí importante enfatizar esto que plantea Daniel Brión en Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, porque vamos a encontrar relatos muy, pero muy desgarradores de cómo fue tratada María Remedios del Valle. Por aquí los voy leyendo a los que están aquí en la sala. Por aquí, a ver, dice... El zurdo del campo dice: a modo de ejemplo, he leído que los soldados de San Martín, para la gesta libertaria, en su mayoría, los soldados eran los afros. Se pensaba de ellos que eran más aguerridos para las batallas. Es muy cierto, dice Cami, como también lo pensaba Bolívar. Recordemos de que, a ver, no solamente San Martín fue uno de los pioneros en derechos humanos, sino que también reforzó esa idea libertaria y latinoamericana, Manuel Belgrano, y en conjunto también con Artigas, que fue uno de los lugares en donde estuvo muy vinculado a la lucha de los afrodescendientes. Recuperar entonces estos escritos es muy importante, nos ayudan a entender que hay otra historia, que está ocultada a propósito, que está ocultada porque tiene un objetivo, que está ocultada porque pondría en peligro o supone poner en peligro ciertos privilegios que entendemos hoy no deberían estar gozando con determinados derechos de privilegios en términos de la historia, ¿no? Sino más bien poner énfasis en valorizar la historia de los argentinos, porque así lo narra la historia que está negada y que está invisibilizada. Algo para ¿podemos? Sí, Cao, y sí. por ahí para compartir aquí con todos los presentes, todas las presentes. La mayoría de todos los ejércitos, de todos los procesos que tuvo Argentina independentistas, la mayoría eran afrodescendientes y originarios. Eran pocos los criollos que estaban al frente. Un dato que no es menor es que estos grandes señores que entraban en discusión y daban las órdenes para lograr estas revoluciones y las negociaciones para la independencia, los grandes señores, quienes se concebían eurocentristas, no querían mandar sus hijos al frente de batalla. Entonces, daban 3 esclavizados para suplir la presencia de su hijo en el frente de batalla. Y también es importante aclarar que había una promesa de que si estaban 5 años al frente de batalla y lograban estar vivos a la vuelta, iban a tener su libertad. Cosa que fue mentira, porque cuando volvieron, la deuda no había bajado y tenían que seguir trabajando para pagar su propia libertad. Bueno, en este libro de Daniel Brión, que es primera edición, hay una tercera edición, que por cierto, la Red Federal Afroargentina del Tronco Colonial pudo dar cuenta pública en su canal de YouTube, ustedes lo pueden buscar si quieren. Está el lanzamiento oficial de la tercera edición actualizada y más extensa de las compilaciones que en su haber tiene Daniel Brión. Pero aquí en este libro, en esta primera edición, lo que remarca Daniel Brión, cómo el proceso negacionista de la época hizo que María Remedios del Valle, a pesar de ser nombrada capitana, a pesar de ser nombrada como madre de la patria, a pesar de ser reconocida en términos legislativos y en términos honorarios, ella no pudo gozar, murió en total abandono, murió en total pobreza
con múltiples enfermedades y con múltiples vejaciones. Su cuerpo fue lienzo para que 9 días, y esto lo relata con lujo y detalle porque hay cartas que soportan esta información, 9 días ella estuvo en manos de los españoles, de los cuales le azotaron públicamente, y soportó 9 días azotes al sol, sin comer y sin beber. Y a pesar de eso, ella, después de pasar tiempo encarcelada, prisionera, lo que ella gestó fue la acción de sus generales y de sus coroneles para que prosiguieran con la guerra y para que prosiguieran con la libertad de estos territorios. No así, no basto, digamos, con todo esto que padeció María Remedios del Valle, y este libro lo relata con una crudeza que a mí en lo particular me revive muchas emociones de mis antepasados más cercanos también. No es crudeza, Pao, es realidad. Claro, pero digo, en términos de lo que realmente fue, a eso me estoy refiriendo. De la dureza, sí, de la dureza con la cual se trató a María Remedios del Valle cuando, y esto no es un detalle menor, cuando estaba prohibido que mujeres inclusive estuvieran conformando parte de las gestas patriotas. Y es un detalle no menor, porque para la época las mujeres no eran sujetos, no podían entrar en esos espacios, y aún así, en contra de todas estas normas, en contra de todas estas estructuras, María Remedios del Valle logró inclusive pasar por todos estos procesos y estas instancias, logró efectivamente su cometido, ¿no? Tratar de poner su cuerpo para la libertad. Pero la idiosincrasia de la época y el pensamiento europeo de la época directamente la negó, aún frente a la Plaza 25 de Mayo y aún frente al Congreso. Digo, ella comía sobra de los conventos, comía sobra que le acercaban, y así murió. Y ese fue el pago en términos morales y en términos institucionales que Argentina le propinó a esta mujer. Y no es un detalle menor lo que estamos contando, sino que es para poder poner en contexto y en balance las historias negadas, invisibilizadas estructuralmente, y que con este compartir que estamos haciendo con ustedes, con este quilombo que estamos haciendo con ustedes, ponemos en valor y queremos de alguna manera empezar este desarme, ¿no? Que es lo que planteábamos al comienzo, identificar una problemática que es la desvalorización, la desmoralización hacia los sujetos afrodescendientes, y a partir de esa identificación, ¿cómo podemos a partir de este proceso iniciar este desarme? ¿Cómo podemos iniciar este desarme? Bueno, primero encontrando como María Remedios del Valle y poniéndolos a consideración y contando lo que realmente pasó con los afroargentinos. Sí, no sé. Sumo algo Sí. ahí a lo que estamos hablando sobre María Remedios del Valle, que fue una figura histórica que estuvo al frente de batalla, y que negarla es realmente discutir cómo se hizo la selección histórica de qué contar respecto de cómo nos construimos como país. Sin embargo, muchos de los que actualmente trabajan para reconstruir el asentamiento, la existencia de las comunidades esclavizadas y posteriormente afroargentinas, que trabajan con documentos testamentarios, por ejemplo, esos documentos testamentarios dan cuenta de la historia de esclavitud que pasaron y que tuvieron que transitar para recabar la poca o nada de herencia que dejaban a sus familiares. En esos documentos testamentarios también se relata con lujo de detalle, quienes trabajan con esas fuentes, sobre la historia de la esclavitud, que podía ser reconocida por un documento legal como es un testamento, y después negada inmediatamente por la conciencia que justificaba la esclavitud, por ejemplo. Tenemos documentos que son posteriores
a la Declaración de Libertad de Vientre y a la Asamblea y a inclusive la Constitución que ya condena toda forma de esclavitud, y sin embargo esos documentos dan cuenta que subyacía una práctica esclavista en esta nación argentina libre que condenaba la esclavitud. Entonces, si vamos a ser honestos con estos modos de narrar la historia, y aunque no planteemos esta contradicción flagrante que muestran estos documentos, esto nos obliga nuevamente a pensar qué es lo que le estamos contando a nuestros estudiantes. ¿Por qué le queremos contar una historia que no tenga estas contradicciones? Si somos contradictorios. Sí, bueno, por acá lo seguimos leyendo a los que están en esta sala. Artigas emigró con el pueblo afro hacia Paraguay, le pusieron de nombre Memonerie, no sé qué significa. En Paraguay existe el culto a San Baltasar como producto de ese éxodo. Emigró en un éxodo. Sí, fue uno de los tantos hitos que marca, digamos, los territorios, y que de ahí proviene todo este término que estamos empleando para este taller, ¿no? El quilombo es nada más ni nada menos que la conjunción de estos indígenas, como decíamos al principio, traídos de forma esclava, traídos en contra de su voluntad, en condiciones inhumanas, traídos a estos territorios indígenas, reitero, indígenas de África, y en conjunción con los indígenas de estos territorios, entendiendo de que habían similitudes en términos de sus cosmovisiones y de su génesis, que habían elementos comunicativos muy parecidos, como el respeto a la naturaleza, la conexión con las energías, que tienen elementos comunes en términos de la espiritualidad. En conjunción con eso, hicieron esto que se llamó el conjuro del gran quilombo. Hay un libro de Bastos que relata toda esta gran conjunción y esta riqueza intercultural que se dio ya en ese tipo de contexto. Para retomar esta línea y enfatizar también estos otros afroargentinos que componen parte de la lucha y de la gesta patriota, lo tenemos, por ejemplo, a Falucho, lo tenemos a Bernardo de Monteagudo, pero también estos sujetos no solamente están vinculados a recuperar la afrodescendencia, sino que aparecen en los libros de historias con un mecanismo que llamó la blanquización, ¿no? Y en este sentido, hoy, en honor a María Remedios del Valle, se recupera esta memoria y se plantea ¿qué cosa, Negra? Hay una ley que es el Día del Afroargentino, la Afroargentina y la cultura afro, teniendo en cuenta la fecha aproximada de fallecimiento de María Remedios del Valle, su historia, su arrojo, el compromiso con la independencia de un país que nunca la tuvo en cuenta, que la maltrató a ella, a su ascendencia. Entonces, en función a toda esta historia maravillosa que estamos apenas le estamos convidando una síntesis, ¿no? Está bueno que puedan ahondar en eso, pero por ella es que tenemos el Día del Afroargentino, la Argentina y la cultura afro. Y es un logro de las comunidades afrodescendientes y organizaciones que son todas independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que en este acercamiento que las organizaciones fueron haciendo con el Estado, se van logrando cosas como esta. También sucedió acá en Chaco. En Chaco tenemos el Día del Afrochaqueño y la cultura afrolitoraleña, con una fecha que tiene relación con lo que mencionaba aquí uno de los integrantes de esta charla, ¿no? Nuestro día es el 6 de enero, en conmemoración a una práctica cultural afrodescendiente muy antigua, pero que se sostiene hasta el día de hoy, como es el saludo a San Baltasar.
Entonces, todas estas pequeñas cositas que les vamos comentando, que vamos haciendo un anclaje en lo histórico, que vamos haciendo un anclaje en esa historia negada, paralela a la historia oficial, que vamos haciendo el anclaje en la necesidad de hacer esta autocrítica para poder llevar al aula la imagen de estas personas que conformaron no solamente la identidad de Argentina por sus aportes, sino que dejaron su sangre en estos procesos independentistas y a través de los cuales hoy estamos donde estamos y tenemos un acto escolar como el 25 de mayo, el 9 de julio, gracias a todas estas líneas de batallas, a todos estos afrodescendientes, que en este momento y a través de estas leyes necesitamos poder trabajar en las escuelas como contenido. Para eso estamos con la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, a través también de, por ejemplo, AFROCH, que es la organización a la que pertenecemos nosotros, y estamos trabajando con la Subsecretaría para que efectivamente tengamos material para poder llevar a las escuelas. Pero el trabajo es así, es sistemático, lento, por eso necesitamos que ustedes también se sumen y que hagan sus lecturas críticas y que puedan acceder también al material que nosotros vamos brindando y vamos construyendo con los aportes de estas personas que están, que vimos recién en las diapositivas que nos iban compartiendo, que son personas que forman parte de la historia, pero también con aportes actuales como de liderazas como las que estamos viendo ahora en pantalla. Y les decía que el anclaje es necesario porque si no sabemos dónde estamos parados, ¿para dónde vamos? ¿Cómo seguimos? ¿Sí? Necesitamos esa raíz, ese inicio, esa ancla para saber dónde estamos. Entonces, los materiales que vamos construyendo tienen que ver con esa ancestralidad, esa historia, pero con la actualidad también. Porque todo esto que estuvimos hablando en un principio, donde estamos hablando de una narrativa, un discurso, en cómo se construyó, tiene repercusiones en la actualidad, en el aquí, en el ahora, en el racismo estructural, en la discriminación, en el maltrato, en las no posibilidades de acceso que tiene cualquier criollo, cualquier criolla, o alguien que visiblemente tiene rasgos europeos. No es algo que uno supone, es algo que sucede, es algo que lo vemos todos los días, recibimos denuncias todos los días, por eso, en una provincia que se reconoce intercultural y también plurilingüe, apostamos a que podamos desarmar muy lentamente, somos conscientes de eso, pero hay que empezar a hacer. Y la escuela es el lugar para empezar a hacer. En la escuela se construyeron estos patrones con un Sarmiento que tenía una mirada y una construcción y un pensamiento de escuela que era acorde a la propuesta y a la mirada eurocentrista. Entonces, esa escuela es dinámica, como es la vida misma. Entonces, hoy en día esta escuela pretende darle lugar a esta interculturalidad de la que estamos hablando y de la cual nos debemos respeto. Entonces, por eso es necesario que los materiales que se vayan construyendo sean colectivos, siempre teniendo en cuenta la voz, ¿no? La primera voz, como sería en este caso les afrodescendientes argentinos, repito, no es lo mismo la historia de toda América, que sí nos desprendemos de ahí, pero hay una realidad muy concreta en Argentina, donde sistemáticamente ha negado nuestra existencia, y donde se armó toda una fantasía que es necesario desarmar. Cuando hablo de fantasía estoy hablando de que la gente cree algo que no es en función de esta colonización sistemática. Entonces, aquí le vamos brindando materiales que vamos trabajando desde la subsecretaría
porque el objetivo de este taller es que ustedes, con nosotras, nosotros, nosotras, podamos construir material, podamos repensarnos para llevar esta temática al aula. Estos cuadernillos que ustedes ven aquí, Justamente verdes, eso. hermosos, voy a hacerme un poco la pamentosa, el dibujo bello que tiene ahí los cuadernillos es obra de Escao porque es artista plástico, y es un cuadernillo que ya desde la imagen te invita a la diversidad, te invita a ver, a pensar en estos colores que siempre ahí se instala, ¿no?, la diferencia en lo más visible, pero que adentro viene trayendo algo que es necesario desarmar. Y trabajamos, en la diapositiva anterior estaban Lucía Dominga Molina, que es una de nuestras liderazas actuales. Ella está viva y sigue militando. Y la otra era María Elena Lamadrid, que también es una de nuestras liderazas afroargentinas, que es de Buenos Aires, y que pertenece a una familia de quinta, sexta generación de esclavizados de la época colonial. Eso quiere decir que su apellido, Lamadrid, pertenecía al amo. Sus amos eran los Araos de Lamadrid, y de allí quedó el apellido que portan hasta el día de hoy. Tremendo, tremendo. El día que desde el Estado puedan entender lo que es la reparación histórica, ellos van a poder reclamar un apellido propio, un apellido con ascendencia africana. El derecho a la identidad. El derecho a la identidad. Derecho a la identidad. Entonces, para esto, la escuela es el lugar, es el semillero, ahí se plantan las semillitas para desarmar el racismo, para poder velar por derechos de cada una, cada uno, cada une. Cami, ¿querés contarnos? Porque nos están aprovechando. ¿Me escuchan? Sí, medio lejitos, pero te escuchamos. No sé qué pasó ahí con tu audio. Ahí le pedía a Pau que nos pase hasta donde están algunos recursos interactivos para mostrar que este año, aprovechando la plataforma hicimos varios recursos pidiéndole ayuda e información a nuestras afromilitantes argentinas para visibilizar la actualidad y la relevancia y la presencia de las comunidades afroargentinas en terrenos tanto de la cultura como de la ¿sí? Ahí están viendo. Estos son algunos de los recursos que están disponibles en las actividades subidas a ELE y en otras con las que hemos dado visibilidad, por ejemplo, al 25 de julio. Claudia, ¿querés comentar por qué el 25 de julio o qué es el 25 de julio? Sí, perdón, me había entrado una llamada, perdón. 25 de julio, que digamos, son situaciones similares, ¿sí? Vamos a enfocarnos en que Latinoamérica llegó un momento en donde dijo, basta porque era mucho, es mucho todavía. Entonces las mismas agrupaciones o comunidades de las diferentes diásporas de Latinoamérica se empezaron a reunir para hablar sobre afrodescendencia, racismo, derechos. Entonces, entre varias de esas reuniones que hubo una exclusivamente sobre mujeres, de mujeres, para hablar sobre mujeres negras. Entonces, la primera reunión que se hizo fue un 25 de julio en República Dominicana, si mal no recuerdo el año fue en el 92, y a partir de allí, donde se empezó a hablar
específicamente sobre la necesidad que tenían las mujeres afrodescendientes de desarmar el racismo, la exotización, la hipersexualización, los estereotipos de belleza, los estigmas sobre portar el fenotipo. A partir de allí, de esos días donde se empezaron a pensar en políticas o en armar grupos de trabajo para generar políticas en cada país, así fue que surgió ese día de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, porque también las mujeres son, en términos generales, quienes sostienen las prácticas culturales. Así que a partir de ese momento, cada 25 de julio, nos celebramos como mujeres afrodescendientes, nos unimos en la lucha y proponemos diferentes estrategias para poder visibilizar la temática sobre la mujer negra específicamente. Y bueno, acá tengo tremendas líderes, ¿no? Como ya mencionaba, Lucía Molina Sandés, que es de la Casa de la Cultura Indoafroamericana, que es el organismo más antiguo de lucha en Argentina, de lucha de reivindicación de derechos de los afroargentinas. María Elena Lamadrid, que era quien yo les decía, que tiene, ella es quinta generación, sexta es la que sigue, generación de africanos esclavizados en Argentina, y que portan y trasladan de generación en generación las prácticas culturales de nuestra ancestralidad, aquí en Argentina, porque lo que se conoce está muy relacionado a Latinoamérica, a Uruguay, a Brasil, que está muy cerca acá de la frontera, y en otros lugares como más al norte, Bolivia, Perú. Entonces, María Elena con la familia fue transmitiendo así de generación en generación los conocimientos de la ancestralidad de nuestra afrodescendencia. Después la tenemos a Maga Pérez, que está con el pañuelo en la cabeza, no sé si tiene el nombre, Cami, no veo bien acá, muy chiquito mi pantalla. Maga Sí, Pérez. arriba tiene el nombre, dice María Bien, Gabriela Pérez, Maga. bien, conocida como Maga. Maga es artista plástica, es periodista, es militante, hace muchas cosas muy grosas, es una persona simple, quiere decir que no tiene, no sé, y esto solo puedo decir yo porque soy negra, pero no es una negra paventosa, eso lo puedo decir yo que soy negra. Es una mujer muy simple, sensible y muy plantada en sus convicciones. Es militante feminista negra y su arte definitivamente todo el tiempo está promoviendo el quiebre de esta mirada racista, ¿no? Todo el tiempo está interpelando su arte. Y con quien está al lado, que es Deyanira Abreu, ella es de Brasil y vive hace muchos años aquí en Argentina, y con ella hacemos un poco el paralelismo, también es artista, hacemos el paralelismo de las realidades de los afrodescendientes en Latinoamérica. ¿Qué pasa en Argentina con Brasil? ¿Qué pasa en Argentina con Uruguay? Digamos, estas comparaciones que son inevitables y que son necesarias para ver también por dónde vamos construyendo el camino de desarme, ¿no? Así que estas mujeres que ustedes ven aquí, con ellas hemos hecho un material actual, o sea, ahora, este año, hicimos un material para trabajar y abordar el racismo, porque del año pasado a este año tuvimos una cantidad de denuncias racistas en espacios escolares, culturales, en la calle, en donde era necesario abordar eso, porque también teníamos demandas de las estudiantes, los estudiantes dentro de la escuela, que eran donde íbamos a dar talleres. Así que con Cami y Jao dijimos, bueno, me parece que abordando el arte, que es uno de los espacios donde más nos movemos, y es una de nuestras herramientas definitivamente,
fuerte, una herramienta fuerte. Vamos construyendo acciones para desarmar ese racismo que es una herencia de esa colonización y de la necesidad de dividirnos para sostener privilegios de algunos. Así que bueno, se las presentamos, quizás ya las conozcan, pero si no es un gusto, un enorme gusto presentársela a las 4. Por ahí nos están consultando y me parece apropiado poder también, Pau, si estás por ahí, presentar el otro paño, el otro PowerPoint para adelantar un poco sobre esas inquietudes que están teniendo algunos que están en la sala. Por ejemplo, nos preguntan cuál creen que fue el factor o factores que invisibilizó tanto a los afrodescendientes en Argentina y no tan así en otros países de Latinoamérica. Ejemplo, Brasil, Uruguay o Cuba, que pareciera no ser iguales los casos. Bueno, factores que se invisibilizó, ¿cuáles fueron los factores que para que se invisibilicen? Primero y principal, el relato, ¿no? Que es lo que estábamos describiendo al comienzo de este convite. Si podés adelantar un poquito en el paño, ahí te digo ya por acá, en el paño número 11 o 10, si lo podés dejar en el 9 mejor, así entonces podemos también tener apreciaciones gráficas. Que favorecieron para invisibilizar, primero que los afrodescendientes hay que tomar contacto con su realidad y con su condición, ¿no? Los africanos en condición de esclavitud no tenían acceso a la educación. Aquellos posibles que tendrían la oportunidad de acceder a escolarizarse eran muy contados y estaban en términos funcionales, tenían una función específica. Y aquellos que desobedecían y que ingresaban a formarse o a educarse eran azotados, eran castigados, a tal punto de que muchos de ellos eran cortados sus lenguas. Por eso es que muchos de los africanos esclavizados y afrodescendientes, su pronunciación y su manera de comunicar efectivamente estaba ligado a este tipo de prácticas. O sea, todo está plenamente planificado y finamente diseñado para que los africanos, los afrodescendientes, aquellos esclavizados y aquellos descendientes de aquellos esclavizados no tuvieran la oportunidad de efectivamente compartir o escribir su propia historia. Ese es uno de los factores en términos educativos. Y en términos biológicos, también muchos de estos sujetos esclavizados, lo que sucedía era que por este código negro, que lo que hablábamos al comienzo, el código negro lo que traía era un sistema de regulación, ¿no? Aquellos, por ejemplo, en el código, en uno de sus 60 artículos, plantea esta condición. Si yo tuviera un hijo con otra persona que está en condición de esclavitud y si esa persona estuviera bajo el mismo amo, el hijo me correspondía a mí, ¿no? Entonces, esa suerte de control y de regulación lo que permitía era controlar la población afrodescendiente. Y por otra parte, si en el caso de que mi pareja estuviera en manos de otro esclavizador y yo estuviera en manos de otro esclavizador, el hijo de ambos en común no lo pertenecía ni a la mujer ni al varón. Era de la cosa, ¿no?, que podía patentar o ostentar también el amo. Y otro de los factores que sirvió para la invisibilización, para invisibilizarlos y negarlos, fue nada más ni nada menos que las diferentes guerras. Recordemos, todos los afrodescendientes estaban tentados, estaban obligados, porque no tenían escapatoria, a exponerse a este tipo de batallas, porque entendían que esa era la promesa, o había una promesa de por medio para que pudieran ser libres. Y como bien es sabido, fueron carnes de cañón, y esa fue una de las tantas
condiciones o factores que permitió la invisibilización. Y el relato, obviamente, a partir de lo que sucedió en el censo, de los diferentes censos, en donde los sujetos no estaban contabilizados como sujetos, sino como cosas, y entonces al no ser contabilizados como sujetos, no podían figurar dentro de los padrones, dentro de los registros. Eso fue uno de los factores. Otro de los factores, insisto, tiene que ver con esta estructura educativa, la estructura ideológica, la estructura dogmática, que sufrió un sincretismo también en términos espirituales y religiosos. Pero describiendo un poco más esto que está planteando este docente, podemos nosotros aquí entender, hay una ficha que hemos desarrollado, es que la historia contada de África solamente es a partir de 1600, cuando en Argentina o en el mundo entero, a partir de Francia sobre todo, se empiezan a comercializar esclavizados, ¿no? Indígenas africanos traídos en condición de esclavizados. Pero en Argentina llega toda esta idea de pulcritud y de buenas costumbres y de buenas normas, y que están arraigados con esta idea de que aquellos que vinieron, que son europeos, arriba de los barcos, tenían la potestad o tienen la potestad para posicionarse por encima del resto, y que es lo que estábamos describiendo al comienzo también, ¿no? Lo que vemos aquí en este paño es justamente el desarrollo contemporáneo de lo que sería la reivindicación afrodescendiente en Argentina. Pero esta descripción, vemos a María Remedios del Valle en el fondo, en donde entendemos que configuró y configura, ¿no?, relevantes antecedentes para que podamos de una vez y en procesos para siempre desarmar esta invisibilización, que es lo que nos está planteando el compañero aquí en esta sala, ¿no? Y por el otro lado, el detalle no liberto. Ahora, ¿cómo entendemos que es liberto y no es, no sé, libre? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo se concebía al sujeto liberto o a la persona liberta? La persona liberta tenía una característica principal y era un objeto que lo identificaba, que es el gorro frigio, ¿no?, el que tiene en la cabeza. Ese gorro frigio proviene de Francia y que justamente lo caracterizaba a las personas libertas. También vamos a compartir, claro, vamos a compartir este material vía mail, y seguimos mostrando otras imágenes. Pau, si me ayudas a pasar al siguiente paño. Fíjense cómo se construye este relato y cómo se sigue sosteniendo este relato, ¿no? Hoy se utiliza, por ejemplo, el pintarse la cara, y lo hace sin ningún tipo de remordimiento y resquemor, públicamente, en televisión abierta, una persona para describir una situación peligrosa, una situación horrible, problemática, deplorable. O sea, todos los valores negativos asociados peyorativamente al color están vinculados a esta construcción del otro como algo negativo o algo no deseable dentro de la sociedad. El siguiente paño, Pau, si nos acompañás. También digo, ¿y esto después dónde lo vemos? Lo vemos replicado en espacios, por ejemplo, las instituciones educativas, en espacios de niveles iniciales, donde a partir de esta réplica que lo trae Sarmiento de Estados Unidos, ¿no?, en donde se practicaba justamente colorearse la cara de negro en pos de hacer burla para aquellos primeros esclavizados libres que no concebían su libertad, sino después de hacer diferentes maneras de comprar su libertad, porque es la libertad la que estaba en juego. Sufrían demasiadas peripecias para hacerse de esa libertad. Pero bueno, en definitiva, hay mucho material para poder compartir y para poder identificar esto que estamos planteando, ¿no? Identificar los modos en que se construyó un relato, desde dónde construyó ese relato, cómo se sostuvo ese relato, quién lo sostuvo ese relato, pero sobre todas las cosas,
¿Desde dónde lo sostuvieron? Desde los medios de comunicación, que fue uno de las principales formas de transmitir estas ideas. Fíjense que la negra, picadillo de carne, o sea, estamos hablando de constructos sociales que hablan de cavar valores morales y personales de cada sujeto. Y esto del Black Friday, que se sostiene también como una modalidad de venta barata, provienen de la trata, de los momentos de la trata esclavista en Estados Unidos, en donde los viernes, justamente, lo que se hacía era hacer un remate de sujetos negros, de personas negras. De ahí proviene esta construcción en términos de promoción económica, que, bueno, hoy se entiende como una posibilidad de venta barata. Y esta construcción no está sino más bien ligada al menosprecio que se tiene hacia la persona, hacia la cultura afrodescendiente. Fíjense cómo también esto ha apoyado en esta cuestión de la desvalorización, ¿no? Cómo se apoya a partir del humor y se naturaliza, es otra de las formas, un poco a esa pregunta del compañero, del docente, a partir de la naturalización, ¿no? Naturalizamos la discriminación, naturalizamos la invisibilización, y es por ese factor que efectivamente se logran estos cometidos. El siguiente paño, Pau, si nos ayudás. Así entonces avanzamos un poquito rápido. Entendemos que hay muchas motivaciones y está bueno que estas imágenes, que no son solamente relatos, sino que son constructos sociales, fíjense cómo aquí aparece también la extranjerización, ¿no? Sujetos visiblemente negros, africanos, afrodescendientes, puestos acá en esta persona blanca a la margen derecha, pintada de negra la cara, de vuelta, ¿no? Haciendo hincapié en la extranjerización, en la burla, como si fuese que el sujeto afrodescendiente, afroargentino, tendría que pasar por ese tamiz del negrómetro o de la colorimetría para tener un valor cultural ligado a esta cuestión étnica, sociocultural, que es lo afrodescendiente. Si me acompañás con el siguiente paño, Pau. Y bueno, y aquí vemos otros de los tantos resultados, ¿no? El resultado de toda esta construcción y de toda esta apoyatura que hace a partir de dónde, sino desde el seno de la educación inicial. Ahí es donde a partir del juego, de la forma representativa de lo que hablábamos al comienzo, entonces lo que vemos reforzado en el tiempo es la representación y no la participación, porque la participación significaría reconocer los valores culturales de las personas afrodescendientes, afroargentinas, y darle la palabra como lo que efectivamente es, no como un valor primordial para transmitir sus pensares, sus aportes, sus sentires, sus propias historias, como constructo social. Sí, negra. Escucho y te veo. Bueno, como para agregar aquí, ¿no? Y pensando en desarmar un poco lo que se viene llevando adelante, estaría buenísimo que en las representaciones de los actos de las escuelas dejemos de mostrar a los afrodescendientes como si lo único que hubieran hecho era ser vendedores ambulantes. Y acá hay dos cosas. Primero, estamos hablando de una María Remedios del Valle que ya en 1810 participó defendiendo a la Argentina en las invasiones inglesas. Entonces podemos plantear una representación del 1810 fuera del Cabildo y todo lo que sucedía alrededor también, un poquito antes, durante y un poco después, en donde los afrodescendientes, los afroargentinos, afroargentinas, tenían una participación activa en la defensa, ¿sí? Y aparte también dejar de construir la idea de que el vendedor ambulante era alguien que tenía un microemprendimiento y que salía a vender esto como sustento. Eso no era real. Estos vendedores ambulantes, hermosamente representados aquí, vendían su mercadería y le tenían que dar la mayor parte de esa ganancia al amo. Y lo que les quedaba era
para juntar, para poder comprar su propia libertad. Si yo mal no recuerdo, mi cabeza no me juega mal, estamos hablando de que comprar una libertad estaba alrededor de 250 pesos, y lo que vos vendías, una porción de mazamorra, por decirte, era 0,03 centavos. De lo que vos recolectabas, la mayor cantidad quedaba para el amo, beneficio del amo, bolsillo del amo. Y lo que te dejaba a vos era para que vos juntes para comprar tu libertad. Entonces, cuando estamos armando los actos, está bueno que podamos salir del cabildo y ponernos a pensar lo que sucedía alrededor, un poquito antes y un poquito después. Nada, quería como sumar eso porque, digamos, uno reproduce esto porque esto es, vuelvo a repetir, no es un reclamo que estamos haciendo acá a los colegas. Lo que estamos diciendo es que empecemos a darle vuelta despacito a esos actos. En primer lugar, y así como un pedido personal, dejar de reproducir la carga simbólica que tiene pintarse la cara de corcho, porque para mí, para ese niño que está en el aula, y para todos los afroargentinos y afroargentinas, tiene un dolor guardado genéticamente, duele. Entonces, para eso necesitamos que, bueno, que las seños, los profes, vayan comprendiendo por dónde viene la cuestión con estas historias ocultas y negadas, para que nos ayuden a desarmar esas prácticas racistas, discriminatorias. Las familias fueron conservando puerta adentro sus prácticas culturales. No pudieron darlas a conocer, porque por lo que comentaba Jao, ¿no? Eran azotes y pozo. Azotes, 200 azotes, si mal no recuerdo, Jao, y varios días de pozo, de encierro en el pozo. Por tocar un tambor, por reunirse, por tratar de verse para sostener la resistencia. Entonces, las prácticas culturales fueron quedando hacia adentro, las historias fueron quedando hacia adentro. Y ahora que vemos como la posibilidad del respeto, es que estamos compartiendo y estamos llevando a la luz y llevando a las escuelas, sobre todo, la información de nuestra ancestralidad y de los aportes para construir la identidad que está cercenada, ¿no? Sí, y por acá... Eso así, porque son como detallecitos que por ahí, si no te lees toda la bibliografía, no lo sabes. Exactamente. Bueno, de a poco, ¿no? Entendemos que, digamos, en 2 horas no podemos resumir la historia de 500 años de sometimiento, de opresión, de invisibilización. No lo vamos, pero es importante, reiteramos esto, ¿no? Iniciar pudiendo identificar cuáles fueron los procesos, los métodos, los mecanismos, cuáles fueron los modos en que se invisibilizó primero la historia, primero al sujeto, a su historia, a su cultura y a sus procesos de participación política, social, educativa, científica, literaria, artística. Digo, hubo mucha, y lo sigue habiendo aún, muchos aportes. Y es importante, por acá nos cuenta William, que digamos, William ha tenido ya otra instancia a priori de empezar a interpelar también sus propias construcciones de formación, ¿no? En cuanto a la invisibilización que explicabas, hace poco le hacía un comentario a una persona mayor, unos 60 años, sobre la charla de afrodescendientes en la que había participado, y la primera pregunta que me hizo cuando se le conté fue, ¿hay afrodescendientes de la Argentina? Me pareció una pregunta ilustrativa que lo explicaba sobre ese proceso a lo largo de la historia de nuestro país. Y Sonia Palma nos dice, hay otro tema de un punto de vista que es el negro en la murga, en el candombe. Joda, es una triste realidad que hiere. Y sobre esa cuestión no está, digamos, no está casual esto de la interculturalidad versus el sincretismo, ¿no? La interculturalidad tiene que ver con procesos de respeto, de constructos, y el sincretismo tiene que ver todavía con eso que la Iglesia todavía sigue insistiendo.
y que ha servido como mecanismo de defensa para dentro de las familias, que es lo que describe la negra también, cuando nosotros contamos, nuestra familia mantiene hacia adentro de casa, hacia adentro de la familia, todo el conocimiento, porque hacia afuera sucede el sincretismo, y el sincretismo es ese mecanismo en donde una cultura se sobrepone a la otra, y como modo de resistencia antepone una imagen como por ejemplo San Baltasar, que en realidad la Iglesia configuró a ese día, a ese santo, como una de sus formas de habilitar, ¿no? Porque también tenía la potestad de habilitar que los afrodescendientes tuvieran un momento para poder dispersarse o para poder evacuar, ¿no? esas energías que ellos entendían que lo hacían con ese tipo de ritualidades. Entonces la religiosidad aquí también se ve menoscabada con el sincretismo. Sí, negra. Claro, cuando pensaron, dijeron, a ver, estamos matando a todos los indígenas, ¿no es cierto? A todos nuestros hermanos indígenas y hermanas, los estaban matando, agotando, pero los consideraban personas de menor categoría, pero los concebían como personas. Entonces la estrategia fue traer esclavizados de África, porque la Iglesia se encargó de decir que estaba bien cosificarlos y venderlos como animales, porque no teníamos alma. Entonces la Iglesia Católica fue la primera que habilitó la esclavización de las personas negras, señalando que éramos animales y que no teníamos alma. Entonces podíamos sufrir todo tipo de bajeza, todo tipo de maltrato, de violaciones, de torturas, porque estábamos desprovistos de alma. Entonces, para lograr también que el africano, la africana esclavizada se sometiera, le quitaron todo lo que era identitario. Empezaron por la espiritualidad. No estaba permitido para nada. El tambor fue algo perseguido, es perseguido hasta el día de hoy, y Cao podría contar experiencias, porque aparte de los estereotipos que cargamos las mujeres, por ser mujeres, no podemos esto, no podemos lo otro, estamos para esto y esto otro, estamos también en esa lucha hoy día. También hay un estigma sobre el hombre negro. Yo puedo andar con un tambor. Me miran feo, me señalan, capaz me dicen, no puede señor aquí, pero no, la agresión es como más, podríamos decir, con un discurso que tiene que ver con la mente, con el pensamiento, con tratar de convencer. Pero si el que porta el tambor quiere subir a un colectivo o quiere entrar a un espacio público es Cao, que es varón, entonces a él le caen violentamente, físicamente estoy hablando, porque violencias son todas. Sí. Pero la violencia hacia Cao, que porta un fenotipo particular y está con el tambor, es tremenda. O sea que eso que la Iglesia quiso hacer hace más de 500 años se sigue reproduciendo hoy. O nos pasa que nos dicen, te vas al piquete, con un tono, una forma, una insinuación, sin entender y comprender que, aparte de ser una práctica cultural sagrada para la comunidad afrodescendiente, que acá se reinventó y es resistencia, tampoco entienden que para la comunidad afrodescendiente el tambor, el canto, la danza es un ritual sagrado que tiene que ver con cada momento de la vida. Entonces, todo eso quisieron cercenar. La palabra, la lengua, el tambor, la espiritualidad y someter los cuerpos violentamente. No pudieron. No, era una cosa que no importaba el castigo, que le corten las manos, seguían tocando los tambores. Por eso es que la Iglesia terminó cediendo, porque pasaron 400 años, estamos hablando a ver si cuando se trasladaron a Corrientes, que venían con su santito negro, chiquito,
que también comentaba acá uno de los compañeros hoy que mencionaba que se fueron para Uruguay, Paraguay, Brasil, con su santito. Entonces, como no pudieron, la iglesia dijo, bueno, ¿sabes qué? No vamos a perder, vamos a hacer de cuenta que le dimos permiso. Y así fue que sucedió el sincretismo de ese santo negro que podría pensarse que es Shango, se cruzó y se mezcló y se metió atrás de San Baltasar porque fue lo que dio permiso a la iglesia. Quería acotar eso, Jao. Sí. Entre paréntesis. Sí, aparte, digo, ya también nos estamos quedando sin tiempo y fue muy, muy interesante tanto la participación como la reciprocidad de la escucha y el intercambio. Entendemos que son temas que requieren de mucho tiempo y reitero, en 2 horas no podemos sintetizar y simplificar la polisemia que el abordaje de la cuestión y de la temática afrodescendiente. Así que bueno, vamos a dar por finalizado hasta aquí. Creo que son más que suficientes los elementos que estuvimos compartiendo, analizando. Y bueno, ahora lo que tenemos que plantear es ver los modos en que podemos abordar el desarme, ¿no? El desarme de la discriminación, de la estigmatización y pasar de la representación a la participación. La participación del sujeto en contexto requiere primero de poner valor positivo sobre las cualidades y las condiciones de los afrodescendientes hoy que inician sus procesos de autorreconocimiento. Es otra de las facetas a poder abordarlo en la fase escolar. Pero bueno, entendemos que con estos elementos son más que apropiados y suficientes y entendemos y valoramos también que son muy ricos en la reciprocidad que hemos tenido. Esperemos que haya servido para reflexionar y para poder dimensionar, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de afrodescendientes, de aquellos esclavizados en procesos de independencia en Argentina. Nos estamos viendo el viernes con este el mismo viernes. Gente. Ahí vamos a sacarnos todas las dudas que quedó de ahora y vamos a ver qué podemos construir o qué le sirve del material que le dimos. También sabemos, vuelvo a repetir esto, que esta es una semana comprometida para la docencia, estamos con mucho cierre de notas, pero si no pueden leer, vamos a hacer un abordaje, vamos a retomar el viernes y vamos a compartirles algunos materiales muy simples, hechos por afroargentinos y afroargentinas, que les pueden servir como para, primero, compartirlo con ustedes para que lo usen, y en segundo lugar, para entender que por ese lado podemos armar el material didáctico, que capaz ustedes la tienen re clara después de este año de pandemia, en donde tuvimos que abordar mucho la tecnología, ¿no?, la virtualidad. Pero bueno, vamos a ver el viernes cómo nos acomodamos para sacar algo que nos vaya sirviendo a todos y a todas. Totalmente, totalmente. A modo de, nada, acotar la última interacción, ¿no? Nos están compartiendo a través de mensajes de texto otros docentes de otras instancias, memes que dicen, eran tan feliz yendo a laburar en negro a las 6 de la mañana con el tren a hora pico y no me daba cuenta. Digo, cómo se naturaliza también a partir del humor y a partir de esta satirización, ¿no?, de lo que es la naturalidad de las condiciones del laburo. Las bromas y los chistes siempre esconden realidades que son tremendas. Y acá, aparte de la situación, obviamente el racismo. Está bueno que agradezcamos a Pau, que estuvo ahí en la técnica. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Katia creo que también andaba por ahí. Agradecerles a todos y a todas los que se quedaron hasta este momento. Y seguimos en contacto. Siempre sepan que las redes de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo están ahí. Hay correos, hay teléfonos. Estamos aquí para que ustedes nos pídannos. Consúltenos. Pídannos lo que necesitan y siempre pensamos que esto es una construcción colectiva. En este caso, la primera voz es necesaria porque es
momento de darle la palabra a quienes fueron oprimidos y silenciados mucho tiempo, pero la construcción definitivamente siempre es colectiva. Así que muchas gracias, seguimos en contacto y nos vemos el viernes. Aye, Chibonga. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.